Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Sin pensarlo dos veces y como ya se esperaba, no ha sido una sorpresa, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó ganador de los pasados comicios, cuando todavía no se habían difundido los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Ganó con un 85% de los votos, como ustedes saben y han podido ver a través de las noticias, de las redes, de los distintos medios de comunicación. También su partido Nuevas Ideas arrasó en lo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, donde contará con 58 de los 60 diputados. Así que El Salvador continuará 5 años más bajo el mando de Nayib Bukele. Quedó realmente también constatada la inexistencia de una fuerte oposición política y es un hombre que indiscutiblemente tiene su popularidad garantizada, además de que ha cambiado, guste la manera o no guste, la sociedad de El Salvador con relación a la criminalidad, con relación a las bandas de criminales como los maras y otras más que desde hace largas décadas azotan o azotaban ese país. No solo a través de asesinatos, de delitos varios, también extorsión y un sinfín de crímenes que la sociedad ya no resistía. No hay forma de negar su popularidad por esto, primero por haber bajado a mínimos los índices de criminalidad, cuando ustedes saben que estas bandas de desalmados, de asesinos, se originaron a raíz del conflicto armado allí entre los años 1980 y 1992. Y según expertos en seguridad de ese país, han sido desarticuladas. Todo esto tiene sus partidarios. La sociedad se siente tranquila. Ya no hay un temor tan elevado de salir a la calle de manera tranquila. ¿Qué sucede? Que esto también ha tenido como consecuencia la imposición de un régimen de excepción que puede llevarse a la cárcel a cualquier persona que resulte meramente sospechosa en las calles del país. Y es ahí donde radica la crítica de ciertos medios de comunicación como el New York Times, como el periódico español El País contra Bukele, que a unas sabiendas de que este hombre ha disminuido excesivamente y con éxito la tasa de criminalidad, pues todavía le achacan y continuarán achacándole de que lo ha hecho a través de un autoritarismo de lo cual debe de responder a la sociedad. Incluso en un editorial de esta semana en El País, avisan quien escribió el editorial, y el editorial es la voz de los medios de comunicación, de que Latinoamérica debe vigilar y ver con mucho ojo la situación de autoritarismo que, a juicio del periódico, vive El Salvador. Insisto, a sabiendas de que la sociedad se siente más tranquila en asuntos de seguridad ciudadana por primera vez en largas décadas. Conmigo está Claudia Espinosa, que es periodista del diario salvadoreño Prensa Gráfica y que conoce muy bien esta situación del régimen de excepción. Gracias por estar aquí y bueno, quiero preguntarte ya de lleno, ¿cómo se vive la situación del estado de excepción en El Salvador desde que Bukele lo impuso como una medida para tratar de una forma u otra de acabar con la
criminalidad, con la violencia que desde largas décadas ha vivido este país desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo percibes tú que trabajas en un medio y que conoces esta situación? Ok, fíjate que hay una cierta incertidumbre porque, bueno, el régimen de excepción respondió a una cadena de homicidios que ocurrieron del 25 al 27 de marzo de 2022. Luego de permíteme, quiero ver si 2022 hubo poco más de 80 homicidios que no se habían registrado desde que Bukele había estado en el poder. Creo que en noviembre del año anterior se registraron como 60, creo yo, pero desde que el gobierno de Bukele entró pasaron los 80 homicidios, entonces siento que fue una medida drástica que quiso imponer para poder terminar con la delincuencia, ¿verdad? Entonces el 27 de marzo se aprobó el régimen de excepción. Al siguiente día comenzaron las capturas en gran masa, o sea, los primeros 6 meses del régimen de excepción sobrepasaron las 40.000 capturas, si no me equivoco. Lo que han denunciado muchas organizaciones sociales es que mucha gente que ha sido capturada han sido personas que no han sido perfiladas como pandilleros porque el gobierno tiene una lista de un poco más de 60.000 personas que están perfiladas como pandilleros, que son las autoridades las que tienen esa lista, pero muchas, miles de personas que han sido capturadas no tienen ni antecedentes penales. Esto quiere decir que no tienen delitos que hayan cometido en un pasado, no tienen tatuajes alusivos a las pandillas, son gente que trabajadora, informal, muchos han sido empleados. Entonces las organizaciones los que denuncian, y de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho y los reportajes que he hecho con mis compañeros, hemos visto que hay muchas personas que no tienen nada que ver con pandillas, y es lo que están denunciando las organizaciones acá. Entonces hay muchas personas que tienen miedo, muchas personas que se han ido, jóvenes que se han ido del país porque tienen miedo que los capturen, porque solo porque son jóvenes, el gobierno le dio mucha autoridad a la policía y a los militares para ellos poder capturar. Entonces, ¿qué denuncian muchas familias? Las que han tenido valor de denunciar, porque hay muchas personas que no han tenido ni siquiera el valor de denunciar porque tienen miedo que los capturen a todo el grupo familiar. Hay personas que cuando estaban evitando que se llevaran a su familiar, a su hijo, su esposo, a su sobrino, también se los llevaban capturados. Entonces las personas dicen que están de acuerdo en que los pandilleros sean capturados, pero que no se lleven a las personas que no tienen nada que ver con pandillas. De acuerdo a nosotros, al registro que llevamos, hay muchas personas que no están siendo capturadas. Y también nos han dicho que hay pandilleros que siguen en las calles y que solo han cambiado su manera de delinquir. Bueno, es que este asunto de las pandillas, eso conlleva mucho tiempo, pero Claudia, ¿tú consideras a Bukele autoritario por haber instaurado un régimen de excepción con una finalidad, con un fin que es de beneficio para toda la sociedad? Si se entiende como autoritario, como que dicta algo y hay que obedecerlo, independientemente de qué medidas se tomen, sí podría decirlo, aunque realmente creo que todavía faltan que llegue a la cúspide, ¿verdad? Pero ya comenzó con ello. La medida se supone que, según la Constitución de la República, un régimen de excepción o de estado de sitio, como se llama, estado de emergencia, sí, tiene que cumplirse en 30 días y de ahí solo prorrogarse una vez más. Nosotros ya vamos a cumplir 2 años en marzo. 24 meses de que se están prorrogando estas medidas y ya llevamos más de 75.100 personas capturadas. De estas han sido liberadas 7.000, algo así. Entonces apenas el 10% de las personas, supuestamente a las que se le ha confirmado que han sido liberadas porque son inocentes, aunque muchas de esas personas que están siendo liberadas son gente que ya tenía penas anteriores, o sea, no todas las que han sido liberadas son del régimen de excepción. Entiendo. Bueno, tengo entendido según algunos medios que se han encarcelado 70.000 personas, pero yo pienso lo de autoritario, te lo pregunto porque así se le califica a él, bueno, en algunos medios internacionales lo califican o lo consideran autoritario, pero independientemente de eso, yo pienso que algo había que hacer, no sé qué te parece a ti, con esta situación de criminalidad en El Salvador. De hecho, bueno, tú sabes que comenzará un segundo mandato. ¿Qué perspectivas? ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú crees que será su segundo mandato? ¿Continuará el régimen de excepción? Sí, fíjate que por la primera pregunta, claro que tenía que hacerse algo con las pandillas. Realmente 2015-2016 fueron las cifras más altas en la historia de El Salvador después del conflicto armado, que había demasiados homicidios. La cosa es, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Hay investigaciones periodísticas que han demostrado que el gobierno negoció con pandillas. Entonces, aunque la gente está feliz y sí se ha reducido la delincuencia, porque es algo que no podemos negar,
Los pandilleros ya no saben como antes, pero hay investigaciones periodísticas que han comprobado que el presidente, su gobierno ha negociado con pandillas, han liberado pandilleros que se han ido a otros países. Entonces hay total reserva en el plan control territorial, en todas las medidas de seguridad, no se sabe cómo se está actuando. Entonces hay poca transparencia en la información, no sabemos tampoco cómo saber cómo se está haciendo la estrategia de seguridad y puedes decir, es una estrategia acertada si no sabemos mayor cosa. Bukele ha dicho que no va a quitar el régimen de excepción y por lo visto va a ser algo que va a quedar permanente, ya no sería un régimen de excepción, sino que ya quedaría solo un régimen, porque pues creo que ha sido su propuesta más fuerte desde que entró al gobierno. El plan control territorial y la guerra contra las pandillas ha sido lo que a él lo ha levantado mucho más su imagen. De hecho, en temas de seguridad, el gobierno está muy bien calificado y las autoridades que están relacionadas a los temas de seguridad. La cuestión es, por ejemplo, él se está reeligiendo de manera ilegal porque la Constitución de la República dice que no puede haber reelección presidencial. Sin embargo, él dijo que se iba a postular y así fue, ganando con una mayoría. No sorprende porque él tiene mucha aceptación por parte de las personas, pero bueno, no se sabe. Se dirigió a los periodistas en su discurso de victoria de la reelección presidencial. Los periodistas acá, hay como 11 periodistas exiliados, porque muchos han sido perseguidos, les han tomado fotografías, han sido intimidados, entonces prefieren irse del país. Otros vuelven y regresan con cierta seguridad, cuidándose un poco, que no puedan hacer algo contra ellos, pero aquí el ambiente periodístico, los periodistas, pues no estamos seguros y no sabemos a qué vamos después. O sea, aquí no hay fiscalía que pueda investigar, magistrados que puedan ayudarnos ante un amparo o algo, los jueces igual, o sea, acá no hay donde recurrir, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos menos, entonces es bien complicado poder tener buenas expectativas o una buena opinión. De hecho, el gremio periodístico está con una incertidumbre de ver qué pasará en los próximos meses. O sea, si ya en 5 años las agresiones a periodistas han aumentado, en este segundo periodo de Bukele no es nada esperanzador. Entiendo. Y eso de pactar con ciertos criminales, porque eso es lo que son, ¿tú no crees que todo eso forma parte y todos los gobiernos, al fin y al cabo, en el fondo, para acabar con una lacra, con algo que ya está podrido en la sociedad, tienen que buscar varias formas de poder pactar, hablar, negociar? Mira, yo te libero, pero con la condición de que tú te vayas del país o que no vuelvas a caer en la delincuencia, o no sé, o tú crees que en El Salvador hasta el día de hoy han fallado todos los gobiernos en tratar de incentivar de alguna manera de que los muchachos jóvenes no se metan a estas bandas a través de más plazas de empleo, de más educación? Tratar de como Sí, acabar con porque la pobreza también empuja a estos muchachos. Digo, donde en todos los países latinoamericanos tenemos pobreza. Ya depende de uno si uno se mete en este tipo de agrupaciones. Pero, ¿qué ha faltado a tu juicio en El Salvador, incluido este gobierno de Bukele, que ha podido disminuir la criminalidad en base a todo lo que tú sabes, a lo que se comenta y a lo que no se comenta? No sé, ¿de qué otra manera hubiese podido o se pudiese resolver esto en definitiva? claro, fíjate que la delincuencia es un tema muy delicado y no cualquiera puede opinar del tema Claro, por claro. conocer mucho. Yo te voy a hablar desde el conocimiento de criminalistas y expertos con los que yo he hablado. Muchos me Sí. han dicho, mira Claudia, no es que esté mal que negocie o que pacte con pandillas, sino que no ha sido un proceso transparente al final y al cabo. Si lo que se necesita es reducir homicidios, pues hay que sentarse a hablar con ellos, pero el gobierno anterior y lo que han hecho es hacerlo a escondidas de la población o no consultarles a la población. Uno no sabe si se ha involucrado dinero o qué negociaciones han habido, pero la falta de transparencia, pero esto me lo han dicho personas que conocen, te digo, yo desde mi conocimiento pues he visto testimonios y todo, pero la gente que estudia el fenómeno por años, desde hace 20 años me han dicho, mira, es que al final si toca negociar con ellos, pues tiene que ser un proceso transparente y que la gente se entere de lo que se está haciendo. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores, cuando se supo de las negociaciones con pandillas, ¿qué pedían los presos, los privados de libertad? Pedían mejores condiciones dentro de las cárceles, visitas íntimas, mejores comidas, eso pedían. Ahorita en la negociación que se supone hay en el gobierno con las pandillas y que han salido investigaciones, se desconoce que se ha negociado, no se sabe si ha dinero de por medio, no se sabe qué prestaciones, no sé, o sea, qué beneficios han recibido los privados de libertad. Lo que sabemos es que los pandilleros, esto según personas que han salido de las cárceles, que han sido capturadas en el régimen de excepción y han salido, que los pandilleros están en buenas condiciones en las cárceles, que las personas que están siendo maltratadas, asesinadas, en malas condiciones, son los civiles que han sido capturados en el régimen, pero los pandilleros no, ellos están en otra situación.
Y para terminar, dime. ¿qué dicen organizaciones con este sistema de régimen de excepción? Que solo es punitivo. Todo es capturar a las personas sin investigación y después la fiscalía tiene mucho tiempo para poderlas investigar. ¿Qué pasa? Como vos decías, los jóvenes, ¿qué otra opción tienen? No conocemos nosotros programas de reinserción de jóvenes o qué oportunidades se le están dando a las personas que han cometido delitos para poder reinsertarse en la sociedad. Entonces, ahorita lo que critican las organizaciones es que los jóvenes o las personas que han cometido delitos y quieren cambiar su estilo de vida no pueden porque no hay mayores opciones. Hasta el momento no conocemos nosotros qué programas están ayudando a estas personas. Sabemos que los están ocupando a los que están en la fase de confianza para construcción de estructuras acá en el país, de infraestructura, de edificios del gobierno, pero desde ahí no sabemos qué más temas de programas de reinserción están recibiendo los privados de libertad que ya van a salir. Solo están en obras públicas. Bueno, ya para finalizar, Claudia, bueno, periodista de prensa digital en El Salvador, ¿en qué consiste el régimen de excepción, aparte de lo que ya se conoce exteriormente, de que cualquiera que le dé una mala pinta, una mala imagen a un policía o a alguien que esté por ahí por la calle, aunque sea por un tatuaje, te llevan preso? Aparte de esto, ¿cómo se vive bajo un régimen de excepción? Fíjate que hoy más que nunca se puede decir que ser joven en El Salvador es un delito. O sea, si un policía dice, vos tenés pinta de pandillero o pareces pandillero, te agarran, aunque no sea así. Muchas de las personas que han sido capturadas no tienen tatuajes alusivos a pandillas, tienen tatuajes artísticos y aún así han sido capturados. Muchas personas que, porque no andaban su DUI, fueron capturadas. Hay muchos testimonios, muchas familias. También hay personas que solo por ser hombre o le caía mal a un policía o un militar, te agarran. O sea, hay bastante. Eso está documentado en nuestros medios, en la prensa gráfica, ha salido mucho en otros medios también, que solo por el hecho de ser joven o le caías mal a alguna autoridad, te agarraban. ¿Qué dijo el director de la policía, Mauricio Reza Chica? Que los policías eran los nuevos jueces de la calle. Eso le daba poder a ellos para poder agarrar a quien quieran. O sea, de todas las personas que han capturado, hay organizaciones que han publicado los muertos que están saliendo de las cárceles y el 90%, ¿no? Como el 80%, algo así, no son gente pandillera los que están muriendo, sino que son gente civiles las que están muriendo. O sea, al final las personas están pagando por números. O sea, han salido publicaciones de medios digitales que han dicho que los policías capturaban a alguien porque lo veían nervioso o porque lo veían sospechoso. De hecho, periodistas que publicaron eso tuvieron que irse del país un tiempo y después regresar por temor a que los metieran presos. Entonces aquí hay temor también de publicar ciertas cosas porque hay una cierta persecución, no a todas luces, ¿verdad? Sino que de manera discrecional contra el periodismo por sacar temas así. Bueno, Claudia, gracias por tu tiempo, que sé que estás, bueno, ocupadísima ahí en Panamá en una conferencia. Quedo a la hora por cualquier cosa, Dunia. Gracias por la invitación. Claudia. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los cambios generados en las sociedades conllevan críticas, aun cuando sean cambios positivos en bien para X nación. En ese discurso o en esa locución improvisada aún también pensada, porque obviamente ya se sabía ganador en el Palacio Presidencial, Bukele definió e insistió en lo que significa el término democracia. Insistió en que en El Salvador ha votado todo el mundo bajo un clima democrático. A nadie se le ha obligado a votar por él. También aprovechó
un tiempo antes de salir al balcón en una rueda de prensa que ofreció a varios medios de comunicación y donde también aprovechó para descargar su enfado, vamos a decirlo así, su molestia contra los medios de comunicación que lo señalan como autoritario. Y que esto supone ese autoritarismo, y lo digo entre comillas, un aviso para toda Latinoamérica. De hecho, en ese editorial que yo les cito a ustedes, que es justamente de esta semana, catalogan a Bukele como un faro de la ultraderecha latinoamericana y dicen que la reducción de la criminalidad no puede equipararse a la falta de oportunidades y los problemas de miseria que tiene El Salvador, como sucede en otros países latinoamericanos, y que es ahí precisamente donde se debería hacer foco en atajar primero esa falta de oportunidades que conlleva la miseria y que según estos medios son el caldo de toda la criminalidad, que no dejan de tener razón en un sentido, pero de que había que atajar la criminalidad, de hacer algo, había que hacerlo. Estos medios de comunicación, como tantos otros entendidos, apelan mucho al populismo, que si los derechos humanos, que si esto, que si aquello. Demagogia, populismo. A mí me pareció un editorial bastante absurdo. No es la primera vez que se le dedica un editorial, por lo menos desde el país, crítico, a sabiendas, insisto, de la situación en El Salvador, del cambio a Nayib Bukele. Pero bueno, toda acción trae una reacción. Y así están las cosas en El Salvador y se esperan 5 años más, según los entendidos, de progreso, de paz ciudadana. Y ojalá que esos factores que cita el periódico El País, de las faltas de oportunidades, de los problemas de miseria, de que hay que encauzar a todos esos jóvenes que prefieren delinquir antes que trabajar o que estudiar, hacerle también frente a esos focos, a esas debilidades que tienen la mayoría de los países de Latinoamérica, pero que El Salvador es un país que lleva arrasado por la criminalidad desde hace largas décadas. Y eso lo saben esos medios de comunicación y lo sabe todo el mundo. Yo pienso que la situación había que atajarla de alguna manera y la criminalidad no se puede permitir. No se puede permitir el terrorismo, no se puede ser blando con nada de estas cosas que atentan contra la seguridad ciudadana. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo de la Organización Mundial de la Salud, prevé que más de 35 millones de nuevos casos de cáncer desde ahora hasta el 2050. Esto supone un aumento del 77% respecto a los 20 millones de casos estimados en el año 2022. El rápido crecimiento, según este informe de la carga mundial de cáncer, refleja tanto el envejecimiento como el crecimiento de la población, así como los cambios en la exposición de las personas a los factores de riesgo. Y vamos a citar lo que ya sabemos desde toda la vida, que
causa, que también son factores, pero que hay que sumarle otros factores que también inciden en este aumento del cáncer estimado para el 2050. El tabaco, el alcohol y la obesidad. Ojo, la obesidad son factores claves del aumento de la incidencia del cáncer. Mientras, y aquí es cuando me refería a otros factores, la contaminación atmosférica sigue siendo uno de los principales factores de riesgo medioambientales. Esto en términos de carga absoluta, se espera que los países con un alto incremento de población, en el mayor número de absoluto de la incidencia, tienen una previsión de 4.8 millones de nuevos casos adicionales que se esperan para el año 2050. Esto en comparación con aquellas estimaciones que fueron difundidas en el año 2022. El aumento, sin embargo, proporcional de la incidencia es más llamativo en los países de índice de desarrollo humano, que a esto me refería ahora mismo, bajo, un índice de desarrollo humano bajo, y en los de un índice de desarrollo humano medio. Va de un 142% a un 99%. Y asimismo, según este informe, se prevé que la mortalidad por cáncer en estos países casi se duplique en el año 2050. En este informe, que también ha sido difundido a través de distintos medios, los países que dispongan de menos recursos para hacer frente a su carga de cáncer serán los más afectados. Esto lo afirmó en ese informe el doctor Freddy Bray, que es el jefe de la Subdivisión de Vigilancia del Cáncer en el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer, el CIIC, que es este organismo que publicó este informe y que pertenece también a la Organización Mundial de la Salud. Así que es un aviso. Esto sí que es un aviso de prevención, un aviso de que tenemos que evitar los principales factores de riesgo y que inciden en un posible afectación en una persona con cualquier tipo de cáncer, porque obviamente hay varios tipos de cáncer, la intensidad varía de uno a otro. Y aunque usted no lo crea, para los hombres, los cánceres de próstata y colorectal fueron el segundo y tercer cáncer más frecuente desde el año 2022, mientras que los cánceres de hígado y colorectal fueron la segunda y tercera causa más frecuente de muerte de esta terrible enfermedad. En las mujeres, sin embargo, el cáncer de pulmón y colorectal ocuparon el segundo y el tercer lugar. También no podemos dejar de señalar el cáncer de cuello uterino, que fue el octavo cáncer más frecuente en todo el mundo y la novena causa de muerte por cáncer, con 661.044 nuevos casos y más de 300.000 muertes. Este es el cáncer, y no precisamente el de mama, más frecuente entre las mujeres de más de 25 países. Y es que a veces nos descuidamos, solo chequeamos arriba, pero no chequeamos abajo. Y hay que mirarse todo completo. Ya como están las cosas, hay que insistir en esa situación. Este informe hace mucho hincapié en esos países donde su sistema de salud es débil, donde la mayoría de la población no puede costearse medicinas para enfrentar su enfermedad y ni siquiera los tratamientos necesarios, o porque hay un exceso de demandantes o porque no lo tienen, salvo para personas que sí se lo pueden pagar. Enfermarse es una locura en países pobres, subdesarrollados, que ojalá algún día se pueda tener un sistema de salud pública como sucede en países donde esta situación, o por la que esta situación ninguna persona, desde un niño hasta un anciano, se debe de preocupar, sin costo y con ayuda de una verdadera ciencia y de grandes profesionales.
Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saliendo ya un poco de los temas políticos, de salud, en la edición 66 de la pasada entrega anual de los premios Grammy, que se fueron realizados en el Crypto Arena de Los Ángeles, en Estados Unidos, dejó a la archiconocidísima Taylor Swift como una de las ganadoras de la noche. Eso lo sabemos, pero Taylor, y es a lo que viene mi comentario, consiguió esa noche el cuarto premio al mejor álbum del año, y esto es la noticia: superó a Frank Sinatra, a Stevie Wonder y a Paul Simon, quienes ya tenían 3 premios Grammys dentro de esa categoría de mejor álbum del año. Y es importante señalar que esta muchacha de Pensilvania es de las pocas artistas en este momento, y desde hace unos años para acá, pero en este momento donde la música sufre una decadencia total, a mi juicio. Pero esta jovencita compone, escribe sus canciones a usted le puede gustar, no gustar, eso es de cada quien, pero mantiene esa, lo veo yo, y según escucho a periodistas especializados en música, conserva la candidez, la esencia de la lírica, de lo que es y de lo que siempre ha sido una composición musical de nivel, de altura, que usted puede decir de todo en una canción, pero es la forma en que usted la dice. Y esta de las pocas artistas, dado como está el mercado musical, decadencia total, donde a cualquiera ya le llaman artista o le llaman a un disparate canción o a una basura electrónica le llaman música. Creo que Taylor Swift aún es una representante de lo que debe ser un artista, de lo que es una cantante, desde que el mundo es mundo, de un artista de verdad que tiene que ofrecer al público que no sea la vulgaridad, el lenguaje soez, la imagen equivocada, porque los artistas también venden imagen. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.